Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obra de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 28, viernes 28 de octubre de 2016. Juventud saludable es el tema del mes y el tema de esta recta final, consejos para la juventud. Las grandes necesidades de la humanidad son grandes oportunidades para que el amor de Dios se manifieste, pero también es una oportunidad para que la iglesia, la comunidad de fe del Señor Jesucristo cumpla su misión y para que hombres y mujeres se acerquen a Dios. La esperanza brilla más en medio de la crisis, eso es un hecho. A todo se acostumbra uno menos a no comer, dice un proverbio popular. Otros dicen, atácate Matías, que de esto no hay todos los días, y se refiere a cuando hay comida y hay que entrarle. La Paz es Primero se llama un libro en donde se habla de los hábitos alimenticios del mexicano. Es una crítica para la cultura mexicana. Todos estos dichos y otros más resaltan la importancia de comer y lo significativo que es el hambre para la sociedad. De hecho, es uno de los grandes males, el hambre, que pese a la tecnología y la ciencia, los seres humanos no hemos podido erradicar del planeta. Hay gente con hambre en este planeta, millones. Ahora mismo en el mundo hay gente muriendo de hambre y no porque no alcance el planeta para todos, sino porque los que han recibido para compartir se lo han guardado para sí mismos. Jesús dijo que una de las misiones de la comunidad de fe que él vino a fundar, su iglesia, era dar de comer a los hambrientos. Santiago sugiere que la verdadera religión o espiritualidad es preocuparse por las necesidades de los desamparados. Él habla de las viudas y de los huérfanos, de los que tienen hambre. En Juan capítulo 6 se nos narra el único milagro que aparece en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, por supuesto, también. Se trata del milagro de la alimentación de una gran multitud, 5,000 varones, dice el texto. Los panes no debieron ser muy grandes. Se alimentó esos 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, posible, algunos hablan de que pudieran haber sido 20,000 personas. Se alimentó con solamente 5 panes y 2 pececillos. Y eran una especie de charales no más grandes que el tamaño de una palma de la mano que se secaban y servían de lonche para los viajeros. Tomando en cuenta que era el alimento de un muchachito, para que todos se saciaran y se hartaran, y todavía quedaran 12 cestas llenas, como dice el pasaje, aquella porción pequeña de alimento debió multiplicarse unas 20,000 veces. Debe ser algo muy importante lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, ya que permitió que este milagro estuviera en los 4 evangelios. He aquí una más entonces de las demandas de la Biblia para el joven. Entrega todo. Les leo el pasaje. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Eso está en Juan capítulo 6, versículos 5 al 13. A los apóstoles como a los cristianos del día de hoy se les hacía lo más fácil desentenderse de la gente. Que ellos traten de resolver el problema por su cuenta. Nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Nos es imposible. Despáchalo, Señor, dice uno de los evangelios que sugirieron, para que se las arreglen como puedan. Pero Jesús los confronta como nos confronta a nosotros ahora, con la tremenda responsabilidad que tenemos de atender las necesidades de la gente que vive a nuestro alrededor. La iglesia ha sido puesta para hacer bendición a los que le rodean. En aquel momento del milagro, la necesidad era de comida y hacía falta dinero para saciar aquella necesidad. Las necesidades del día de hoy son más complejas que la comida, pero sigue haciendo falta dinero para procurar saciarlas. Desentendernos no es la manera correcta de actuar. Por supuesto, escapar no es la manera correcta. Un simple muchacho, un joven, cuyo nombre no hizo falta que lo sepamos,
dio la lección de entregar todo lo que tenía a Jesús. En colaboración con sus discípulos, saciaron las necesidades de las personas que le rodeaban. Qué gran responsabilidad ha dejado sobre nosotros el ejemplo de este muchacho. Ahora déjenme decir algunas cosas, enseñanzas que podemos obtener de este milagro. Siempre hay alguien fiel que entrega todo. Algunos, queriendo interpretar este milagro como algo natural, han dicho que la gente llevaba el lonche escondido y que no querían compartir con nadie, que cuando aquel muchachito entregó todo lo que tenía, la gente sintió vergüenza y sacó todo lo que tenía y por eso sobró. Tratan de quitarle lo sobrenatural al milagro, pero que la gente tacaña comparta también es un milagro, en caso de que así hubiera sido. Yo soy de los que piensa que de verdad hubo un milagro de multiplicación, pero de cualquier manera lo interesante es que siempre hace falta una persona fiel que entregue lo que tiene para que Dios haga un milagro. Cualquier otra persona pudo haber puesto sus bienes, pero lo hizo un joven, un muchacho, y no puso mucho, su lonche solamente, pero fue suficiente para multiplicarse y alimentar a una gran multitud. No sintamos nunca dolor o tristeza o vergüenza porque entregamos lo poco que tenemos. Si lo que tenemos es poco, eso entregamos, pero estemos seguros que Dios lo multiplicará. Qué hermoso es cuando Dios utiliza lo poco que tengo para hacer mucho. Siempre hay sobreabundancia. Además de todo, se llenaron como nunca. Todavía quedaron 12 cestas llenas. El número 12 puede ser simbólico aquí. El número 12 siempre ha sido relativo a la comunidad, a la iglesia. Por eso en el Apocalipsis se habla de 24 ancianos, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y el 12 siempre ha significado eso, la religión organizada. Algunos intérpretes de este pasaje dicen que el muchacho de los 5 panes y los 2 peces fue el que se quedó con toda la bendición, porque el texto dice que quedaron como 12 cestas llenas. Como quiera, la idea de sobreabundancia está clara. Siempre que hay necesidad y Dios encuentra a alguien que sinceramente entrega todo lo que tiene para saciar la necesidad, entonces hay sobreabundancia. Qué felicidad ver los milagros de la provisión divina supliendo la pobreza. Pero siempre hay una enseñanza espiritual cuando damos y nos damos al Señor. Es imposible terminar el estudio de este milagro sin pensar en las circunstancias en las que surge, porque ahí es donde se manifiesta la enseñanza más importante. No debemos suponer que lo único que el Señor quería era mostrar su poder, presumir su poder. No, seguramente quería decirnos algo más. El milagro surge de la compasión del Señor, no del deseo de causar una gran impresión, sino del deseo de saciar necesidades de la gente. Nuestro Señor está pensando en los problemas del pobre y en las necesidades de las personas, y por eso quiere que su iglesia participe como sus manos y sus brazos para saciar esas necesidades. 2. El milagro surge a pesar de las dudas y los enfoques equivocados de la gente. La incredulidad de los apóstoles y su equivocado enfoque para resolver la situación no impidió que Dios hiciera un milagro. Ellos querían deshacerse de la gente. El Señor les dio la responsabilidad, pero de cualquier manera el milagro se hizo. 3. El milagro surge paralelo a la obediencia. Dudaban, sin embargo obedecieron, y al obedecer, el milagro se realizó. ¿De qué le sirve a un cristiano tener un montón de fe y no obedecer? El que tiene poca fe pero obedece al Señor en sus mandatos, debe esperar milagros. 4. El milagro surge en un momento de crisis y sobreabundancia. La palabra crisis también significa oportunidad. Las crisis siempre nos dan una oportunidad para creer, para crecer, para entregar lo que tenemos. Aprovechemos las crisis para demostrar el amor que tenemos a Dios. 5. El número que sigue. El milagro surge para aclarar una idea divina. Jesús quería mostrarse como proveedor, como el que tiene compasión, como el pan de vida. En el Evangelio de Juan vemos después del milagro un gran discurso respecto a quién es Él para la gente, el que alimenta, el que sana el hambre de las personas. Cada vez que Dios desea presentarse a algún ser humano, necesita un súbdito de su reino, necesita de usted, necesita de mí, para presentarse a esa otra persona. Si es que Él quiere utilizar nuestra profesión, nuestra casa, nuestro carro, nuestro servicio, nuestro amor, nuestro dinero, como utilizó el pequeño lonche de aquel muchacho. No importa cuán poco poseamos, ni qué tanto seamos o qué tan pequeños nos sintamos, en las manos de Jesús, y aún en medio de la crisis, podemos crecer y podemos saciar necesidades. Ese poco, esa pequeñez o esa insignificancia llega a ser un milagro que sacia las necesidades de la gente si lo entregamos todo. Joven, entrégate por completo a Dios. Algunos piensan que Dios pide demasiado. Yo digo que Dios no pide demasiado. Dios pide todo.
toda tu vida, porque dio toda su vida por ti también. Espero que esto sea útil para ustedes. Les deseo lo mejor y me gustaría encontrarlos el día de mañana. Dios les bendiga.